El Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8. Jesús alimenta a 4000. En aquellos días, como hubo un gran gentío, sumaba millares, y no tenían nada que comer. Fuera de Cristo, el mundo no tiene nada de comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud. Demuestra el amor de Dios. Esto sería lo mismo que decir: me compadezco por todos ellos, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada de comer. Anhelaban tanto estar en su presencia que durmieron donde pudieron y comieron lo poco que tenían, que ya se estaba acabando. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque muchos, de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí, en el desierto? La insensibilidad del corazón natural aparece en este versículo. Los discípulos aparentemente no aprendieron nada de la alimentación anterior a la multitud. Esto fue relatado en Marcos capítulo 6. Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Anteriormente, ellos tuvieron 5 panes, que es el número de Dios que representa la gracia, mientras que ahora tienen 7, que es el número perfecto de Dios que representa estar completo. Entonces él mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, en las manos de los discípulos estos panes no fueron nada, en sus manos son todo. La acción no está en los panes, sino más bien en él. Habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante. Expresa el tiempo real de la multiplicación. Dar era un acto continuo, hasta que todos estuvieron satisfechos. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos. No nos dice el número en total. Y él los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y quedaron satisfechos, y levantaron de los pedazos pan, que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4000. Probablemente no incluyó a las mujeres y los niños, que serían varios miles más. Y él los despidió, pero solo después de que fueron sanados y saciados. La demanda de una señal. Y luego, inmediatamente, entrando en el barco con sus discípulos, vino a las partes de Dalmanuta, en la orilla occidental de Galilea. Y vinieron los fariseos. Mateo dijo que los saduceos estaban presentes también, y comenzaron a altercar con él. Estaban de pie ante el Creador de las edades, quien tenía la respuesta a todas las cosas. Sin embargo, eran tan espiritualmente entorpecidos que lo acosaban solo con preguntas tontas, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Y eran los líderes religiosos de Israel. Y suspirando profundamente en su espíritu, quiere decir que él gimió en su espíritu. Dice: ¿Por qué pide señal esta generación? Es inútil dar evidencias a la incredulidad. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. No más señales de las que ya fueron dadas, que fueron asombrosas por no decir otra cosa, en cuanto a sanidades y milagros, etc. Y él dejándolos, en sentido espiritual, él los abandonó a su día del juicio final. Volvió a entrar en el barco y se fue al otro lado del lago, la orilla noreste. La levadura. Y los discípulos se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. El corto viaje duraría varias horas. Y él les mandó. El texto griego significa que él siguió hablándoles para asegurarse que entendieron lo que él les dijo, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, doctrina falsa, y de la levadura de Herodes. La afirmación por algunos judíos de que este déspota fue el Mesías, lo cual hicieron esto para conseguir prosperidad financiera. Y altercaban los unos con los otros, diciendo: Pan no tenemos. No tenían la más mínima idea de lo que él decía. Y como Jesús lo entendió, él les dice: El Espíritu Santo les reveló su confusión. ¿Qué discutís,
¿por qué no tenéis pan? En otras palabras, no habló del pan físico. ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Fijaban su atención demasiado en lo físico y nada en lo espiritual. ¿Teniendo ojos, no veis? Se refiere a los ojos espirituales que no usaban. ¿Y teniendo oído, no oís? No oían correctamente, no oían espiritualmente. ¿Y no os acordáis? Debemos recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado y aprender una lección. Cuando yo partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos llevasteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? La pregunta hubiera sido mejor traducida. ¿No entienden aún ustedes? Hay una insinuación en el texto griego que, de hecho, ellos finalmente sí comenzaron a entender. Realmente Mateo nos dice que fue así. Jesús sana al ciego. Y vino a Betsaida. Probablemente se refiere a Betsaida Julias, situado en la orilla del noreste del mar de Galilea. Y le traen a un ciego. Y le ruegan que le tocase. Entonces, él tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Jesús ya había puesto una maldición sobre esta ciudad debido al rechazo suyo de arrepentirse. Por consiguiente, él no obraría ni un milagro más dentro de sus contornos. Y escupiendo en sus ojos. Corresponde a la segunda vez que aconteció esto. Él probablemente puso la saliva en su dedo y tocó los ojos del hombre. Y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Contiene en el texto griego que él siguió preguntándole. Y él mirando, dijo, veo los hombres, pues veo que andan como árboles. El texto griego realmente dice, veo a los hombres, ya que los percibo como árboles que andan. Las palabras que andan se refieren a los hombres y no a los árboles. Parecía que había una especie de neblina en sus ojos que desfiguraba las cosas. Luego él le puso otra vez sus manos sobre sus ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos. El único incidente en los 4 evangelios acerca de Jesús que trataba con alguien por segunda vez de esta manera. ¿Por qué tuvo Jesús que poner sus manos en él por segunda vez? El siguiente versículo posiblemente nos dice: y Jesús lo envió a su casa. Insinúa que él no era oriundo de Betsaida, Julias, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Se refiere al hecho, como dicho anteriormente, que Jesús había puesto una maldición sobre esta ciudad a raíz de su rechazo de arrepentirse. Debido a esto, parece que Cristo no quería dar a Betsaida más pruebas de la visitación de Dios. Precisamente, esto podría ser la razón por qué Jesús tuvo que imponer sus manos en el hombre por segunda vez. La maldición había sido pronunciada y puesta como en molde de concreto. Por consiguiente, era como si la puerta se cerrara. La confesión de Pedro. Y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Lo coloca aproximadamente 64 kilómetros al norte del mar de Galilea y aproximadamente 64 kilómetros al sur de Damasco. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Constituye quién él era realmente. Y para sacar información de los discípulos en cuanto a quién pensaban que él era. El texto griego dice, él siguió preguntando. Significa que la pregunta los asustó tanto que al principio no contestaron. Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Sus respuestas fueron extrañas, sin embargo, reflejaron el pensar de la mayor parte de Israel en esta cierta época en particular. Entonces él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Corresponde al mayor interrogante que jamás podría ser hecho. Es al final un interrogante que todos deben contestar. Y respondiendo Pedro, le dice, tú eres el Cristo.
Pedro realmente dijo, tú eres el Mesías, porque es lo que la palabra Cristo realmente significa. Es la gran confesión. Y les ordenó, Les mandó. que no hablasen de él a ninguno. Relata el hecho de que era obvio, ya que Israel lo había rechazado, y por consiguiente no había otra razón en prolongar la cuestión. Jesús anuncia su muerte y resurrección. Y él comenzó a enseñarles Declara una explicación en cuanto a lo que debía pasar, a pesar de que él era el Mesías. que le era necesario que el Hijo del Hombre padeciese muchas cosas, Declaró el hecho de que creían lo contrario. y ser rechazado de los ancianos, y de los principales sacerdotes, y de los escribas. Rechazado quiere decir que los líderes religiosos de Israel pusieron a Jesús a prueba. Sin embargo, él no cumplió según sus especificaciones. Él no era la clase de Mesías que los judíos querían. Querían un líder militar que los libertara del yugo de Roma, no un Salvador que los liberaría de su esclavitud al pecado. Y ser muerto, La crucifixión. y resucitar después de 3 días. La resurrección nunca estuvo en duda, debido al éxito victorioso en la cruz, en la expiación de todo pecado. Y él claramente decía esta palabra. Significa que él siguió diciéndolo. Entonces Pedro le tomó, Probablemente puso sus manos sobre los hombros de Cristo. y le comenzó a reprender. Significa que él dijo con fuerza que negaba lo que Jesús había dicho. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, Él no tomó ligeramente nada de lo que Pedro había dicho, y ya, él se aseguró que sus discípulos comprendieran su reacción. diciendo, apártate de mí, Satanás, Presenta a Jesús que habla directamente a Satanás, y no a Pedro. Sin embargo, las palabras de nuestro Señor marcan las palabras de Pedro como satánicas. Las palabras apártate de mí, en efecto, dicen, quítate de mi vista. porque tú Ahora le habla a Pedro. no tienes en mente las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. El hombre inconverso no quiere lo que Dios quiere. Y llamando a la gente con sus discípulos, él les dijo, Habla de un intervalo de periodo de tiempo entre su reprimienda a Pedro y esta declaración presente. cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Niéguese su propia fuerza, capacidad, talento, poder e intelecto carnal. y tome su cruz, No es el sufrimiento como muchos suponen, sino más bien los beneficios de la cruz. y sígame. Insinúa que no se puede seguir a Jesús a menos que sea por el camino de la cruz. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá, Si alguien rechaza colocar su vida en Cristo, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. colocar su vida completamente en Cristo, que solo puede ser hecho por el camino de la cruz, y al hacerlo, se salva su propia vida, y es para siempre. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La ecuación sencilla de ganancias y pérdidas, lo cual declara que el alma tiene más valor que el mundo entero. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es eterna, por lo tanto, vale más que cualquier otra cosa. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, La conducta presente del individuo determina ya la conducta futura de Cristo en cuanto a aquella persona. en esta generación adúltera y pecadora, Corresponde al carácter de Israel durante el tiempo de Cristo, y también a todas las generaciones siguientes. el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, Significa que dicha actitud será reciprocada con la misma. cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La segunda venida.